Qué gusto poder estar esta mañana con ustedes y tengo la bendición de poder compartir el mensaje el día de hoy. Y bueno, yo les quiero preguntar, ¿quién de ustedes cada día se relaciona con alguna otra persona? Todos, ¿verdad? Creo que todos tenemos contacto con otras personas, ya sea en la fila esperando hacer algún trámite, en la escuela, en el trabajo, ¿en dónde más? A ver, ¿en dónde más se relacionan? En la casa, en el gym, ¿verdad? Ahí cuando vas a hacer ejercicio, en el mercado, en la escuela, todos los días tenemos contacto. Y saben, tú y yo tenemos la bendición de conocer el más grande tesoro. ¿Sabes cuál es ese gran tesoro? La salvación, a Cristo Jesús y su palabra. ¿Cierto o no es un gran tesoro? Pablo dice que somos deudores de aquellos que no lo conocen. Y uno puede decir, no, si yo no le debo nada a nadie. Yo no he pedido prestado nada, ¿verdad? Pero tú tienes este gran tesoro que es conocer a Cristo Jesús y la salvación que Él ofrece. Y sabes, somos deudores con aquellos que no lo conocen de poder compartir este gran tesoro. Así es que el día de hoy, si tú tomas notas, yo te quiero hablar acerca de cómo compartir mi testimonio. ¿Cómo compartir tu testimonio? ¿Cierto o no que a veces uno tiene las ganas, verdad? Ay, este amigo, esta persona evidentemente tiene una gran necesidad y necesita conocer de Dios. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Pero ¿cómo le entro? ¿Cómo le cuento? ¿Cómo le hablo? Bueno, el día de hoy yo te quiero dar una pauta o un modelo que nos enseña el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, y bien puede ser una referencia para que nosotros, al seguir este modelo, podamos compartir de una manera eficaz nuestro testimonio. ¿A cuántos nos ha pasado que a veces o por la emoción o por el nervio hablamos mucho pero no se entendió nada? ¿Les ha pasado? O sea, dijimos mucho y no dijimos nada al fin de cuentas. Entonces, nuestro testimonio primero debe tener un orden, ¿verdad? Una secuencia lógica y natural. Tú puedes ver en esta imagen una semillita, ¿verdad? Que de manera lógica y natural va llevando una secuencia de crecimiento. Bueno, compartir nuestro testimonio también debe de ser así. Llevar un orden, una secuencia lógica y natural para que no nos perdamos, ¿verdad? Y terminemos enredando a aquel al que le estamos hablando y diga, ¿qué? O sea, sí, dijo cosas muy bonitas, pero ¿qué quiso decir al final, no? Entonces, pues vamos a apropiarnos, por así decirlo, de este modelo que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo en su primera carta. Así es que si eres tan amable de acompañarme a la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, y vamos a leer versículos, yo te puse aquí del 13 al 16, pero tomando un poquito de contexto, puedes ver ahí a partir del 12 y tiene un subtítulo incluso esta porción: gratitud de Pablo por las misericordias de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por la misericordia que Dios nos ha extendido? ¿Tú estás agradecido? Estamos agradecidos, ¿verdad? Dice así, versículo 13, puedes irlo leyendo en tu Biblia o bien acompañarnos aquí en pantalla. Dice así: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios
tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. ¿Qué te parece que oremos? Ahí en tu lugar, cierra un momento tus ojos. Pídele al Señor que Él abra lo profundo de tu corazón, que te recuerde sus bondades, y no solo eso, sino que además te pueda ayudar a que podamos compartir eso maravilloso que Él ha hecho en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, porque efectivamente, Señor, tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias por tus obras maravillosas. Gracias por tu fidelidad. Señor, habla y recuerda lo que tú has hecho en nuestras vidas para que podamos ser esos hombres y mujeres que, sin importar el tiempo, sin importar el lugar, sin importar las circunstancias, podamos hablar de que tú eres el único Dios que vino al mundo para salvar a los pecadores, y anunciar que solo tú eres el único Dios verdadero, que salva, que transforma, que sana, que restaura. Señor, que nuestras vidas puedan ser un instrumento que tú uses para que muchos sean alcanzados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como primer punto, asunto importante que debe incluir el compartir nuestro testimonio es nuestra vida antes de conocer a Cristo. Nuestra vida antes de conocer a Cristo. ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Sea que tengas una semana, un mes, un año, 10 años de cristiano, tu vida, estoy segura que era diferente, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Fíjate cómo lo expresa Pablo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo antes, ¿verdad?, perseguía a su pueblo. Y dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia, porque era un incrédulo. Y bueno, pero habla del antes, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cómo era tu vida antes? Quizá antes eras un tremendo iracundo, o quizá antes eras más iracundo, o sea, todavía hay un poquito, pero ha habido un cambio. Quizá antes eras muy comunicativo, muy comunicativa, ¿verdad? El que llevaba y traía los chismecitos. Quizá antes estabas atado a alguna adicción, llámese alcoholismo, drogas, pornografía. Quizá antes eras violento, ¿verdad? O eras irresponsable con el cuidado de tus hijos, de tu cónyuge. Quizá antes eras un adúltero, perdón. Yo no sé, cada uno sabemos, ¿verdad?, cómo éramos antes. Y estas son acciones que claro que perjudican a terceros. Y algunos amigos pueden decir, pues a lo mejor ahora te invitan a la parranda, ¿verdad? Y tú dices, no, ya no voy. Y dices, ¿cómo? Pero si antes eras el primero que decía, vámonos de fiesta, vámonos aquí, vámonos allá. ¿Sabes? Esto es muy importante incluirlo en nuestro testimonio, en compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cómo éramos antes? ¿Estás anotando? Pues no, yo era la primerita que incitaba a las amigas o a los amigos, o yo era la primerita que estaba destruyendo mi matrimonio, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero también Pablo habla de este testimonio que de alguna manera está expresando, compartiendo sus emociones internas. Porque uno puede decir, no, pues yo nunca lastimé a nadie, yo nunca hice nada malo contra otros, he sido una buena persona.
¿cierto? ¿Han escuchado algunos? No, pues si yo no hago daño a nadie. Pero la realidad es que internamente hay destrucción, hay soledad. Fíjate cómo expresa Pablo. Lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo. La realidad es que antes de Cristo bien podíamos ser ignorantes, ¿verdad? Incrédulos. Vivir en la tristeza, vivir en una falta de identidad. Antes de Cristo estábamos confundidos, sin un rumbo, sin dirección, o bien con un ego u orgullo enorme en nuestro interior, que podríamos pensar que no lastima a nadie y que nadie ve, pero la realidad es que sí. Quizá antes de Cristo vivíamos con una tremenda amargura en el corazón. Yo he tenido la oportunidad de ministrar mujeres que viven con mucha amargura en su corazón porque el esposo les fue infiel, porque los hijos han sido malagradecidos. Y no sabes, o sea, se les ve hasta en el rostro, ¿cierto o no? Cuando una persona tiene amargura o tiene tristeza. ¿Estás recordando cómo era tu vida antes de Cristo? Quizá tenías una baja estima porque no conocías tu identidad. Yo puedo decir que yo era una de estas personas, porque decía, pues yo no hago daño a nadie, soy una buena estudiante, respeto a mis padres, cuido mis amistades, pero en mi interior, en lo que no se veía, yo estaba muy mal. Y Dios vino a sanar, Dios vino a transformar. Quizá éramos de los que por dentro podíamos estar rotos, llorando, pero por fuera poníamos una cara de mi vida es perfecta, ¿no? Todos en alguna área, estoy segura que Dios ha metido su mano y cambiado. Y eso es algo que debemos de anunciar a aquellos que con los que compartamos nuestro testimonio. Ahora, es muy importante en este punto 1 de nuestra vida antes de conocer a Cristo como Salvador, y es el valor de ser verdaderos, ¿verdad? De ser genuinos. En mexicano diríamos, no le eches tanta crema a tus tacos, ¿verdad? Sin exagerar. ¿Alguien de ustedes le ha pasado alguna vez que ha escuchado un testimonio en lo que sea, pero suena exagerado? Y al sonar tan exagerado uno dice, ay, eso ya no es verdad. Entonces terminamos arruinándolo todo, porque lejos de que se vuelva algo veraz, genuino, nos pueden decir, ay, puro cuento, ¿verdad? Puro rollo, demasiada exageración. Yo no dudo que hay testimonios más, puedo decirlo así, como extremos que otros, pero todos tenemos un testimonio. Y sabes, cada vez que tú compartas tu testimonio, sé genuino. Te voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión conocimos a una persona, no de esta iglesia, no de este estado siquiera, de otro lugar, y empezó a dar su testimonio. Entonces captó nuestra atención. Pero en el desarrollo empezó a decir que tuvo un accidente de auto. Entonces, esta persona se fue a una barranca, ¿no? Y dijimos, wow, o sea, qué tremendo, o sea, Dios guardó su vida. Todo iba bien. Hasta que empezó a decir que estuvo 8 horas ahí y que la pierna le había quedado atrás de la cabeza y que los intestinos se le habían salido. Entonces uno dice, eso ya no es tan real, ¿no? Y si el testimonio iba bien, porque no dudamos que tuvo un accidente, no dudamos que su vida estuvo en peligro, no dudamos que fue algo fuerte, pero cuando empezó a decir, estuve horas casi desangrándome, y empezó a decir pero que él sentía que se iba, casi que moría y volvía a vivir y cosas así,
pierde veracidad, pierde impacto. Porque entonces, ¿cómo se toma ese tipo de testimonios? Falso, ¿verdad? Entonces, cuando tú des tu testimonio, hablemos lo que es. Dios me ha sanado en mi interior. Si yo no tenía una identidad, ahora tengo una identidad de hija. Punto, ¿verdad? Yo no necesito decir, ay, es que mis padres me maltrataban. Así como, sí, me explico. No necesitamos exagerar, sino imprimamos en nuestro testimonio este valor de ser genuinos. Tu testimonio tiene impacto, tu testimonio tiene poder, porque a fin de cuentas no se trata de quién eres tú, sino de lo que Dios ha hecho en ti. Y eso es poderoso. Podemos reconocer que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es poderoso, y que si antes nos conocían como el parrandero, la chismosa, el adúltero, el que habla en doble sentido, y ahora ya no, ¿sabes? Eso es algo genuino, y que en nuestro testimonio podamos hablar de eso, cómo éramos antes de Cristo. ¿Vamos bien, familia? Ok. Siguiente punto que debemos imprimir a la hora de compartir nuestro testimonio, y es lo que la gracia de Dios hizo por nosotros. Mira cómo lo explica Pablo. Versículo 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿hay alguien en este auditorio que haya pagado $1,000,000 para poder tener la misericordia, la generosidad y la gracia del Señor? Sí, Señor, aquí tengo mi $1,000,000, dame de tu gracia. ¿No? Nadie, ¿verdad? Nos costó $0. ¿Alguien de aquí tuvo que hacer muchas obras altruistas, viajar hasta lo más recóndito de la tierra y hacer muchas acciones bondadosas para tener la gracia y misericordia de Dios? Que dijera, Señor, ya hice muchas cosas buenas en mi vida. Tampoco, ¿verdad? Simplemente fue su misericordia que nos alcanzó. Y en nuestro testimonio debemos compartir eso. No fue porque lo ganáramos, no fue porque lo mereciéramos, no fue porque hiciéramos algo al respecto. Simplemente su misericordia nos alcanzó. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero gracias, Señor, como dice Pablo. Gracias que tu misericordia, tu gran amor nos alcanzó, nos encontró. No solo eso, sino que también Dios mostró su amor. Algo que me encanta acerca del amor de Dios es que no solamente lo expresó con palabras, ¿verdad? Dios no lo dice, sí, pero va más allá de sus palabras. Mira, continúa diciendo el versículo 14. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. ¿Cuántos podemos decir eso? Que Dios nos ha llenado de su amor. Hemos experimentado este amor a través de muchas formas, y primero es reconociendo que Él murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Para pagar por nuestros pecados, para justificarnos por nuestra mala manera de vivir. Dios no solamente habló de su amor, sino que Él mostró un acto de amor hacia nosotros. Y vuelvo a repetir, fue algo que tuvimos que hacer algo para que moviéramos a Jesús a hacer esto, más que pecar, ¿verdad?
y mostrar esta necesidad de un Salvador. Fuimos salvados por Jesús en un acto de amor que Él mostró. Así que en nuestro testimonio debemos hablar esto. Yo era una pecadora por ¿no? Pero Dios alcanzó. Su misericordia me alcanzó. Su amor me encontró. Mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19. Y esto me encanta porque definitivamente el que dio el primer paso no fuimos tú y yo, sino fue Cristo Jesús. Dice el versículo 18. En esta clase de amor, está hablando del amor de Dios, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Verso 19, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. ¿Quién amó primero? ¿Tú o Dios? Dios nos amó primero. Y no solamente lo dijo, lo expresó. Dios te amó primero y Dios te ama primero. No voy a decir nombres y no voy a pedir que levanten la mano, pero yo sé que en este auditorio más de una persona no podría amar a otros si no hubiese conocido el amor de Dios. ¿Por qué? Porque circunstancias en la vida nos han lastimado, porque lejos de mostrar amor, muchas veces quisiéramos mostrar venganza, ¿cierto? O quisiéramos represalias, o quisiéramos desquitarnos, ¿cierto o no? Pero porque Él nos amó primero, entonces podemos amarnos unos a otros. Y en este mostrar amor, hablar de las maravillas que Él ha hecho. ¿Vamos bien, familia? Mira lo que termina diciendo Pablo. Y si con algo tú te vas a quedar de esta predicación o enseñanza, que sea esto. La siguiente declaración es digna de confianza. Cuando tú hables tu testimonio, ¿sabes? Ahí no hay error, porque en lo que hace Dios no hay falla. Dice, y todos deberían aceptarla. Esta es la verdad con la que yo te invito a que te quedes en esta mañana. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús ya vino por primera vez. ¿Y sabes para qué vino? Para salvar. La Biblia nos enseña que Él va a venir por segunda vez, ¿cierto? ¿Y cuántos esperamos así? Señor, ese día, ay, qué emoción ese día. Pero ese día viene como juez a juzgar. Ahora, no, Dios no es un Dios que está esperando lanzar rayos y centellas para destruir, ¿verdad? Él más bien es paciente, ¿verdad? Nos está teniendo paciencia y está alargando los días para que la gente se arrepienta. Pero ¿cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a escuchar? Dice igualmente el apóstol Pablo en Romanos, si no hay quien les predique, si no hay quien les enseñe. ¿Y sabes quiénes somos? Somos esos que van a anunciar. Nosotros. Voltea con el que tienes a un lado y dile, tu compañero, tu comadre, tu esposo, tú, no te hagas así, tú. Nosotros, ¿verdad? Anunciando lo que Dios ha hecho. Y sin temor, porque esta declaración es digna de confianza. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y me encanta lo que continúa diciendo Pablo, porque dice él, de los cuales yo soy el peor de todos. Cuando yo leí esto por primera vez dije, no te inventes, Pablo. O sea, tú que guardabas la ley, tú que conocías, tú maestrazo de maestrazos, ¿cómo eras el peor de los pecadores? Y
si obedecías al pie de la letra, ¿no? O sea, si tú eres el peor, ¿qué somos nosotros? Muchos le decimos, quítate, Pablo, yo soy el peor de todos, ¿cierto o no? Sí, ninguno aquí estamos libres de culpa. Ninguno aquí podemos decir nunca he pecado. Todos hemos pecado. Y bien pudiéramos decirle a Pablo, somos el peor de todos. Pero donde abundó el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios. Donde estábamos, me encanta porque Dios dice que Él toma de lo vil y menospreciado, Él mete su mano en el lodo cenagoso, de ahí nos saca, ¿verdad? Y nos transforma y nos limpia y nos restaura y sigue obrando, sigue transformando. Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí seguimos en ese proceso. Pero me encantó lo que alguna vez dijo Sarai, no nos tardemos en los procesos, ¿verdad? Sigamos avanzando, no nos quedemos en el círculo vicioso, sino que sigamos siendo dispuestos a ser moldeados por Dios. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hemos sido salvos por Él, porque su gracia, porque su amor y porque su misericordia nos alcanzó. Que sea una verdad que anunciemos en nuestro trabajo, en la escuela, en las filas que hagamos, mientras estamos ahí haciendo ejercicio con los compañeros, qué sé yo. Me encanta como en estos días también, en el tiempo con Dios, veíamos precisamente en Timoteo, Pablo diciéndole, ¿verdad? Anuncia, predica en tiempo y fuera de tiempo. Porque cierto, no, a veces puede ser un obstáculo. Ay, no, si se ve que está bien concentrado, ¿cómo voy a ir ahorita a interrumpirlo, no? O sea, en tiempo y fuera de tiempo, si Dios está poniendo en tu corazón, habla, predica que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, ¿cómo? No necesitas sacar el bosquejo homilético, ¿verdad? 3 puntos simples. Predica cómo eras antes de Cristo, el por qué, ¿verdad? Porque su misericordia, porque su amor. Y tercer punto, expresemos lo que ha pasado en nuestra vida como resultado de nuestra experiencia con Jesucristo. Expresemos lo que ha pasado en nuestra vida como resultado de nuestra experiencia con Jesucristo. Por así decirlo, vimos el antes, el por qué, por la gracia de Dios, y vamos a ver ahora el después. Yo espero que haya un después notorio, ¿verdad? Y claro que sí, cuando Dios se encuentra con nosotros, no podemos ser iguales. Como lo estamos viendo en nuestra serie, ¿verdad? Seguir a Jesús lo cambia todo. No podemos volver a ser los mismos. Versículo 16 dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia. ¿Cuántos también podríamos decir eso? Que podríamos ser el ejemplo de la gran paciencia de Dios. Pero ahora Dios nos ha dado un propósito. Cristo Jesús ahora nos usa. Y vaya, cómo fue usado Pablo, ¿verdad? Pero sabes, también tú y yo. Ahora nuestra vida tiene un significado. Gracias a la clemencia del amor de Dios, ahora tu vida, varón, mujer, tiene un propósito, tiene un significado. Uno puede decir, ay no, ni quien me pele, ¿verdad? Pero si los de a tu alrededor saben que eres cristiano, ¿sabes? Ellos te observan. A mí me da tanto gusto
Cuando dicen, sí, fulanito, sí, es cristiano, con razón, es muy honesto. Fulanito va a la iglesia, sí, fíjate, con razón. Y yo digo, yes, ¿no? Así porque está la otra parte. Sutanito va a la iglesia, ha escuchado, no, si me lo encuentro en los antros ahí bien, ¿no? Y uno así de, no, tú hace cuenta que no es. ¿Cierto? O sea, no pases por alto que si en tus amistades, en tu trabajo, saben que tú eres cristiano, tú tienes el propósito de ser un ejemplo vivo. Porque no van a decir, es que Cintia, van a decir, es que los de Creación y Vida Ojo de Agua. Tú nos representas. Voltea con el que tienes al lado y le, amigo, amiga, tú me representas. Échale ganas. Échale ganitas. No nos hagas quedar mal, por favor. No, yo sé que los de aquí no, chulada de maíz pinto, dirían. Dignos representantes. Pero sabes, tu vida ahora tiene significado. Y hablemos de lo que Dios ha hecho. Si antes éramos las de la cara larga, porque había mucha amargura en nuestro corazón o mucha tristeza, ahora somos los primeros que expresamos una sonrisa, ¿verdad? Si antes éramos los iracundos y que ya pasaba la mosca y ya estábamos refrescando a ver a quién se nos atraviesa, no, ahora ya, buenos días, compañero. Si antes descuidábamos a nuestros hijos, ahora somos padres responsables, ¿verdad? Que direccionan a sus hijos en todos los sentidos. Si antes, y ahí en tu historial ponle lo que eras versus lo que Dios ha hecho. Y eres ahora un ejemplo vivo en donde quiera que andes. Y esto es un propósito. Tú tienes significado. A veces decimos, mi propósito en la vida, Señor, ¿cuál es? Yo no sé, irme a las naciones, ser un prodigioso genio. ¿Cuál es mi propósito, verdad? Tu propósito es simple entre comillas, porque esto es lo mejor. Nuestro propósito es darle nuestra vida a Dios, adorarle y ser un ejemplo vivo aquí en la tierra, una extensión de Él, un embajador, ¿verdad? Un representante de su reino. Ahí en donde estás, en la escuela, en tu trabajo, con tus amistades, y ser usado como lo fue Pablo. Continúa diciendo, Jesús me usará como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. Sí, te va a tocar gente fácil, te va a tocar gente difícil, ¿verdad? Ser ejemplo de los que el evangelio entra como cuchillo en mantequilla y otros que son recios. Quienes de aquí eran recios, ¿verdad? Y otros igual abrazaron el evangelio por tanta necesidad fácil. Pero pues lo sabemos, ¿verdad? Dice, de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Esto me encanta. Y qué privilegio tan grande, porque a través de tu vida otros se pueden dar cuenta de que pueden creer en Dios. A través de tu vida otros se pueden dar cuenta de que pueden recibir la vida eterna. Ay, no, a mí una de las cosas que sí me da mucha cosa es que yo, en el momento en que estemos siendo juzgados, alguien que conocí muy de cerca o que con quien conviví frecuentemente no haya conocido de Dios y me diga, ¿qué? ¿Tú sí sabías y nunca me dijiste? O sea, imagínate que ya estemos ahí. No sé si se harán filas, no lo sé. ¿Verdad? O sea, eso solo Dios lo sabe, porque es que hay imposible para Dios. Pero ver a alguien con el que yo haya tenido la oportunidad de hablarle y que por pena, por temor, por mis prisas, por qué sé yo,
no le haya dicho nunca y ver que se va al infierno en lugar de al cielo, no, eso sí está duro, ¿no? Porque a través de nuestras vidas, ya uno sí habla y el otro no quiere, eso ya es otro boleto, pero ya no queda en nosotros, ¿sí me estoy explicando? Otros se pueden dar cuenta a través de nuestras vidas que pueden creer en Dios y que pueden recibir vida eterna. Hablemos simplemente de esos cambios significativos en nuestra vida. Y son notorios, o sea, yo sé que si yo les preguntara uno por uno, una cosa dime, que Dios ha hecho significativo en tu vida, tú lo puedes decir. Yo podría decir, algo significativo es que Dios me dio una identidad. Antes de Cristo, sin Cristo, o sea, yo era una buena estudiante, pero yo no sabía qué de mi vida, ¿no? Y ahora tengo una identidad y un propósito. Hay alegría en mi corazón. Y así en cada uno. Yo estoy segura que identificas, ¿verdad? Cómo éramos antes de Cristo. Ahora, esto no significa que seamos perfectos. ¿Cuántos todavía nos equivocamos? La regamos, se nos va la onda. Descuida. Dios lo sabe, me encanta que dice el salmista, Dios sabe que somos tan solo polvo, ¿verdad? O sea, falibles. Sin embargo, seguimos en el proceso de santificación, de transformación. Dios nos sigue moldeando, sigue haciendo cambios en nosotros. Solo te pido, amada iglesia, no te rindas. Sigue aferrada en esta fe que no defrauda, en seguir en Cristo. Otra vez voltea con el que tienes al lado, dile, sigue adelante, compañero. Sigue adelante, tú no te rindas, estás en el buen camino. O sea, vas bien, estás en Cristo, vas bien. ¿Verdad? No significa que como seres humanos nos lleguemos a cansar, nos lleguemos a desanimar. Pues claro, va a pasar. Sin embargo, sigamos firmes en la fe, porque esta fe no defrauda, sigamos adelante. Satanás va a querer venir y decirte, no, ya la regaste, ya, descalificado. Ya, ese pecado sí está bien gacho, eso no lo va a perdonar el Señor. Y va a querer condenar, ¿verdad? Y la lucha va a ser aquí en los pensamientos. Pero no des lugar, porque lo que Jesús hizo, su muerte en la cruz, dice, ahí se pagó tu deuda, ya no debes nada. Así es que sigue adelante. Obviamente no se trata de, ay, pues si Cristo ya pagó, pues entonces a gastar, ¿verdad? No. Porque no estaríamos hablando de cambios significativos, ¿ok? Acuérdate que la gente observa, acuérdate que eres un ejemplo vivo. Y que por la misericordia y gracia de Dios estamos aquí. Hablemos de estos significados. ¿Podemos hacer rápido un repaso? Sí, familia. Entonces, punto número 1, para que nuestro testimonio sea lógico y natural, es nuestra vida antes de conocer a Cristo. Excelente. Y ahí podemos hablar de lo que éramos, ¿verdad? Ahora, en esto no olvidemos ser genuinos, ser veraces, sin inventar historias con el propósito de impresionar o qué sé yo. No, es lo que es, punto. Punto número 2. Así es, la gracia de Dios, ¿verdad? Este énfasis no lo merecíamos, no fue por nuestra linda cara, no fue por nuestras grandes habilidades o porque pagáramos algo, sino por la gracia de Dios. Y punto número 3. Así es, los resultados, ¿verdad? El después. Expresemos esto, lo que el Señor ha hecho. Demos testimonio de su obra en nuestras vidas. Demos testimonio de su obra en nuestras vidas. ¿Qué es un testimonio? Hablar lo que Él ha hecho, simplemente.
ahora de su obra en nuestra vida y muy seguramente también en nuestra familia, ¿verdad? En nuestros hijos, porque esto va de rebote. Dios salva al pecador por medio de Jesucristo y Él espera de nosotros que podamos ser este testimonio vivo que anuncia a otros que ahora mismo se encuentran como tú y yo estábamos. Les quiero comentar, familia, el día miércoles tuvimos el honor y privilegio de como iglesia en el Marco Nacional del Libro, en el Zócalo, en el Día Nacional del Libro, tuvimos la oportunidad de leer el libro más maravilloso que pueda existir, una porción, la Carta a los Romanos, en el Zócalo de nuestra ciudad. Y fue un tiempo muy especial y al final, claro que se anunciaron las buenas nuevas de salvación. El día jueves, eso fue el miércoles, el día jueves, todos los jueves tenemos un tiempo de liderazgo donde oramos por ustedes como iglesia y donde también pues reportamos algunas cosas, vemos necesidades y demás. Y algo en común, y con el grupo que estuvo ahí apoyando, notábamos es la gran necesidad, ¿verdad?, que hay en la iglesia, en la gente. Y es que, ¿sabes? A veces nos acostumbramos, ¿verdad? Ya tenemos a Cristo, tenemos esperanza. ¿Está Cristo en nuestras vidas? Hay motivos para vivir. Tenemos problemas, sí, pero sabemos que tenemos a alguien que está cercano y nos ayuda. Pero hay mucha gente que no. Así estábamos tú y yo. Y este miércoles lo pudimos ver, ¿no? Como mucha gente en necesidad, sin una esperanza, sin ánimo, sin fuerza, sin sentido para vivir. Y sabes, no nos acostumbremos, que no se nos olvide dónde Dios nos sacó. Porque al acostumbrarnos nos podemos hacer insensibles de la necesidad de otros. Tenemos por ahí un dicho popular, ¿verdad? Que el león cree que todos son de su condición. Entonces creemos que todos están como nosotros, con problemas, pero bien, digámoslo así. Y no es así. Hay una gran necesidad. Y no podemos ser ajenos, sino que debemos dar testimonio de la obra de Dios. Tal vez no vamos a convertir, por así decirlo, a multitudes, ¿verdad? No somos un Billy Graham, por ejemplo, ¿no? Pero si Dios te puso a 5 amigos que son tus super cuates, o sea, que esos 5 amigos conozcan a Dios a través de tu vida. Si Dios puso en tu vida a las 3 comadres vecinas y a la de la tortillería, que esas 3 comadres y la de la tortillería conozcan que Cristo salva. No necesitamos tener un púlpito, ¿verdad? No necesitamos muchas personas, que si Dios te las da, adelante, no te rajes. Pero si Dios te dio 1, 2, 5, 10, yo estoy segura que son más. Con esos tenemos una deuda de hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Demos de testimonio de su obra en nuestras vidas. Yo te voy a invitar a ponerte de pie.